Hola y bienvenidos a las sesiones de Tech to Tech presentadas por Kaizen, donde exploraremos preguntas comunes de limpieza y sus respectivas respuestas. Demos comienzo. Les presentamos a Adam Klett. Gracias Margarita y hola a todos. En este episodio de Tech to Tech hablaremos de técnicas analíticas en las que confiamos muchos de nosotros en la industria de fabricación de productos electrónicos, pero sobre las cuales se mantienen muchos conceptos erróneos. Cuando usted mismo realiza estas pruebas o si las envía a un laboratorio externo y recibe los resultados, es importante tener al menos una comprensión introductoria de lo que se hizo para asegurarse de que las conclusiones que extraiga de los datos son correctas. Aquí hay un resumen rápido de las técnicas que discutiremos y el tema de conversación para cada una. Revisaremos la cromatografía iónica, o IC, la resistividad del extracto solvente, o ROS, y la Surface Installation Resistance, o SIR. Para cada una de estas técnicas analíticas, discutiremos qué se está midiendo, una breve descripción de cómo funciona el instrumento, qué información se puede obtener de él y, lo más importante, cuáles son las limitaciones. Bueno, primero comencemos con la cromatografía iónica, o IC. La cromatografía, en general, es un método para separar cosas. Existen muchos tipos de cromatografía según las características específicas del sistema. Por ejemplo, puede tener cromatografía de gases, que se usa para separar mezclas de gases, o cromatografía líquida, que se puede usar para separar cosas disueltas en un líquido. En el caso de la cromatografía iónica, estamos separando iones que se encuentran disueltos en una solución de extracto. Ahora bien, la razón por la que queremos separarlos es porque hace que sea mucho más fácil no solo identificarlos, sino también cuantificarlos. Un ejemplo clásico es separar los pigmentos que componen la tinta. Es muy difícil mirar a una tinta y saber qué componentes específicos y qué cantidad de cada uno están presentes. Pero si de alguna manera puedes separarlos, puedes identificarlos y medir cuánto tienes de cada uno. Entonces, durante un experimento de IC, lo que estamos midiendo es el tiempo de elusión, o el tiempo que tarda un ion de separarse de la mezcla. Obtienes una curva como la que se muestra o se ve en la diapositiva. Cada pico es un ion diferente y el tamaño del pico está relacionado con la cantidad presente. Luego, esto se puede convertir en una tabla como se ve a la derecha. Entonces, ¿cómo funciona un sistema IC? Primero, se coloca un tablero de muestra en una bolsa limpia con un solvente de extracción, como el alcohol isopropílico o agua, para permitir que se disuelven los iones presentes en el tablero. Luego, ese disolvente se inyecta en el sistema IC. A medida que la muestra atraviesa la columna, los iones se separaron. Los iones que tienen interacciones químicas más fuertes con la columna tardarán más y los iones que tienen interacciones más débiles eludirán mucho más rápido. Cuando los iones salen de la columna, se detectan normalmente con un detector de conductividad. Bueno, ¿qué información podemos obtener de esta prueba? Esta prueba cuantificará la cantidad de contaminación iónica presente en la superficie de una placa de circuito, lo que puede indicar el nivel de limpieza. Este método se utiliza generalmente para la calificación de procesos o el análisis de fallas, ya que puede llevar muchas horas completar una prueba. Ahora bien, dado que este método se basa en medir los tiempos de elusión,
no se puede garantizar la identidad de los iones. Hay muchos componentes que pueden eludir en tiempos similares, por lo que conocer la identidad de un pico puede resultar problemático en mezclas complicadas. Además, dado que el instrumento está calibrado con estándares conocidos, las muestras deben estar dentro de este rango de calibración. De lo contrario, será necesario concentrar o diluir las muestras para obtener datos confiables. Por último, esta medida es una medida general de toda la superficie del tablero. No puede detectar áreas locales de alta contaminación. Ahora sigamos con la ROSE. ROSE, o resistividad del extracto solvente, mide la conductividad de un extracto solvente similar al IC. Sin embargo, en este caso no estamos preseparando los iones. Estamos midiendo la mezcla al granel. Esto se puede utilizar para estimar la cantidad de residuos iónicos presentes en el sustrato. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, es una medición muy simple que implica sumergir una muestra en un baño de solvente y medir el cambio de conductividad. Cuanto más residuos iónicos se disuelvan en el disolvente, mayor será la conductividad medida, como se ve en la figura de la derecha. Entonces, ¿qué se puede ganar con esta medición? Bueno, se puede utilizar para estimar la cantidad de residuos iónicos en la superficie de una placa de circuito. Este método se utiliza generalmente como herramienta de control de procesos porque solo lleva unos minutos. Sin embargo, hay algunas limitaciones. Primero, dado que no estamos separando los iones como en IC, no podemos cuantificarlos porque diferentes iones cambian su conductividad de manera diferente. Lo que informamos son equivalentes de cloruro de sodio, que es la cantidad de cloruro de sodio que habría tenido el mismo efecto sobre la conductividad. Además, al igual que con el IC, este método solo puede detectar los residuos solubles en la superficie y es solo una medición promedio en toda la superficie del tablero. Bueno, ahora quiero hablar sobre SIR, o Surface Insulation Resistance. Durante una medición SIR, se mide la resistencia eléctrica a través de dos almohadillas en una placa de circuito. Eso es todo. Sabemos que la presencia de contaminación iónica en la superficie reducirá la resistencia medida, por lo que cuanto mayor sea la resistencia medida, más limpia estará la placa. Entonces, ¿cómo funciona? Pues bien, un cupón como el que se ve en la figura se coloca en una cámara ambiental a temperatura y humedad relativa elevadas. Por ejemplo, 40 grados centígrados y 90% humedad relativa. Luego, aplicamos un voltaje a través de la superficie, por ejemplo, 5 voltios es común, y medimos la resistencia continuamente durante 7 días. Entonces, ¿qué podemos ganar con esta medición? Bueno, este puede ser un método cuantitativo para evaluar el nivel de limpieza de una placa de circuito. Se menciona en los estándares IPC como un método para recopilar la evidencia objetiva necesaria para calificar un proceso de limpieza. Dado que este método tarda 7 días, generalmente no se usa como método de control de procesos. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de este método? En primer lugar, la prueba se lleva a cabo en un cupón de prueba y no en hardware de producción. Sin embargo, los cupones de prueba pueden diseñarse para que sean representativos del hardware de producción. Además, los métodos de prueba del IPC nos brindan mucha orientación para realizar pruebas en altos voltajes.
Hay algunas advertencias que deben tenerse en cuenta antes de realizar esas pruebas. Y por último, una prueba completa tarda 7 días en completarse, lo que lo limita al proceso de calefacción. Ahora, hablemos de algunas preguntas frecuentes. Primero, si veo un pico en un ion en un informe de IC, ¿cómo puedo averiguar la fuente? Este puede ser un problema difícil de resolver, especialmente si el problema parece ser aleatorio o surge sin causa aparente. La mejor manera de detectar la fuente de contaminación iónica es recorrer la línea de producción comenzando por la área de recepción y observar cada paso. Si un proceso ha cambiado, ese es un excelente lugar para comenzar. Además, tenga en cuenta que la contaminación puede provenir de cualquier lugar, incluidas las tablas o piezas desnudas e incluso también la contaminación humana. La segunda pregunta que me hacen con frecuencia es, ¿cuál es la medida ROSE máxima permitida para seguir considerándose limpio? Bueno, el IPC cambió recientemente su postura al respecto y ya no existe un número universal para indicar que está limpio. Se debe demostrar que sus tableros están limpios utilizando una técnica diferente, como SIR, y luego correlacionarlos con los datos ROSE. Un proceso que haya sido calificado podrá monitoreado mediante técnicas SPC y durante ese proceso se definirán los límites superior e inferior. La tercera pregunta es, ¿por qué algunas medidas SIR parecen más ruidosas que otras? ¿Hay algunas fuentes de datos SIR ruidosas? La primera y más importante razón es una tabla sucia. Muchas veces los datos SIR esporádicos y ruidosos pueden atribuirse a la contaminación en la placa. Sin embargo, si eso no es el caso, podría haber un problema con la configuración experimental. Por ejemplo, la condensación de gotas de agua sobre las muestras de prueba desde el interior de la cámara de prueba puede provocar picos en los datos. Bueno, gracias por su atención y con esto los dejo con Margarita. Gracias a todos por ver esta sesión de nuestro Tech to Tech. Si desea conversar acerca de este tema más a fondo o tiene alguna pregunta que no fue respondida en esta sesión, por favor contacte a su gerente regional de Kaizen o envíe un correo electrónico a techtotech@kaizen.com y alguien del equipo de Kaizen estará brindándole seguimiento a sus requerimientos a la brevedad posible. ¿Desea obtener acceso exclusivo a todo nuestro contenido y recibir notificaciones de nuestras más recientes sesiones directamente a su bandeja de entrada? ¿O conoce a alguien que pudiera beneficiarse de estas sesiones? Si su respuesta es sí, solamente entre a techtotechbykaizen.com y llene el formulario de suscripción. Si le gustó este video, asegúrese de seguirnos en nuestras redes sociales para encontrar mayor contenido sobre limpieza especializada.